Hola amigos, amigas, todos en Ecuador y en otros países. Tengan muy buenas tardes, noches desde Londres. Son las 5:22 acá y las 12 y 22 del día en Ecuador continental. Espero que le estén pasando muy bien en este sábado y para hoy tengo planeado comentar un poco más detenidamente sobre el escenario que yo creo que es más probable en Venezuela, que es una supresión drástica pero rápida de la insurrección que está enfrentando Nicolás Maduro por parte del presidente interino Juan Guaidó. Bien, como lo mencioné en el anterior video, de los tres escenarios militares que yo diseñé para Venezuela en función de algunas variables, mi estimación es que el más probable es una situación en la cual la insurrección liderada por el presidente interino Juan Guaidó sea drástica pero rápidamente suprimida por las Fuerzas Armadas venezolanas al mando del presidente Nicolás Maduro. En este momento Venezuela tiene dos presidentes. Uno tiene legitimidad popular, otro tiene legalidad constitucional. Una situación muy triste. Entonces, ¿qué implica este escenario? ¿Cómo se vería este escenario y cómo se ve a medida que vamos experimentando las jugadas que distintos actores en el sistema internacional y en Venezuela están dando? Quisiera empezar un poco resumiendo estas jugadas, resumiendo estas acciones a nivel de actores del sistema internacional, a nivel de actores internos de Venezuela. De nuevo, las mismas reglas. No me voy a referir a las acciones que puedan o no estar pasando a nivel de acciones encubiertas, y no me voy a referir tampoco a acciones que puedan estar pasando entre distintos actores en Venezuela en la misma dimensión, en la dimensión encubierta. Me voy a referir solo a acciones que he podido ver que se están tomando en los medios de prensa. Bien, empecemos por Estados Unidos. Desde la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos ha sido muy enfático. Ellos reconocen a Juan Guaidó, el presidente Trump reconoció al gobierno de Juan Guaidó, y desde entonces el secretario de Estado Mike Pompeo ha dado declaraciones respecto a que Estados Unidos no removerá a su personal diplomático de su embajada en Caracas, que no romperán relaciones con el Estado venezolano, que mantendrán a su personal diplomático porque ellos reconocen a Juan Guaidó y no reconocen a Nicolás Maduro con la autoridad como para romper relaciones con Estados Unidos. Esas declaraciones principalmente fueron hechas hace 2 o 3 días. Al día siguiente de esas declaraciones, se reportó en distintos medios de prensa que Estados Unidos inició un retiro, en realidad, del personal diplomático calificado como no esencial de su embajada. No solo eso, hubo una alerta de seguridad del Departamento de Estado donde le pedían a los funcionarios diplomáticos que quedaban en Estados Unidos tener mucho cuidado con sus hijos, no llevarlos a la escuela, básicamente restringir sus movimientos al complejo de la embajada. Y también Estados Unidos alerta a sus ciudadanos que es mejor que salgan lo antes posible de Venezuela antes que se interrumpan los vuelos comerciales a Venezuela. Esto es algo muy distinto de lo que se había dicho un día antes, que no se iba a retirar el personal diplomático. Se está retirando personal diplomático no esencial. No solo eso, sino que hace un día el secretario de Estado, Mike Pompeo, también indicó que iban a empezar acciones para enviar apoyo material. No especificó qué tipo de apoyo material, principalmente sería apoyo monetario, apoyo logístico a la oposición venezolana. Bien, eso es por el lado de Estados Unidos. Por el lado de la Federación Rusa, hay un total respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Aquí se han dado tres acciones concretas. Primero, Reuters reveló que el presidente Putin había llamado a Nicolás Maduro vía telefónica y le había reiterado su apoyo irrestricto. Inmediatamente después de esta llamada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, a través de un portavoz,
confirmó que Rusia iba a apoyar totalmente a Nicolás Maduro y a la soberanía de Venezuela, condenó las acciones de los Estados Unidos y advirtió que más acciones podrían llevar a un derramamiento de sangre significativo en Venezuela. Pero lo más importante de todo es que Reuters también, de distintas fuentes, no les diré que confíen totalmente en este reportaje de Reuters, pero Reuters reportó que hace 1 o 2 días, contratistas de seguridad rusos que han sido usados para operaciones encubiertas en otros teatros como Ucrania, como en Siria, se habían desplazado hacia Venezuela. Según Reuters, alrededor de 400, 800 contratistas de seguridad, estamos hablando de mercenarios, se habrían desplazado a Venezuela. Reuters hace un análisis de distintos vuelos que han tomado lugar desde distintos países hacia Venezuela. Supuestamente estos mercenarios no habrían viajado directamente a Venezuela desde Rusia, sino desde distintos países. Entonces, Rusia ha sido clara, respaldan totalmente a Nicolás Maduro. En el caso de la República Popular China es una situación muy similar. La República Popular reiteró su respaldo a Nicolás Maduro, su respaldo irrestricto a lo que consideran como una intromisión su respaldo irrestricto a la soberanía de Venezuela y su condena a lo que consideran una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. A nivel de la Unión Europea y 2 países latinoamericanos, a excepción de México y de Bolivia, una cantidad significativa de países han reconocido a Juan Guaidó. Bien, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela, seguido a su proclamación, Juan Guaidó como presidente interino dio declaraciones respecto a que este era un momento crítico para Venezuela. Se convocó una marcha significativa. Hace un día no se conocía su paradero. Hoy día existen reportajes sobre que Juan Guaidó y el resto de movimientos de la oposición están proclamando una medida legislativa para dar amnistía a los militares venezolanos que se rebelen contra el gobierno, y tienen planificada una marcha en distintos sectores de Caracas donde van a ir a repartir esta ley a las familias de militares venezolanos para pedirles que se rebelen contra el gobierno de Nicolás Maduro. No creo que ha dicho que se rebelen, pero el lenguaje que ha usado es que se unan al momento que está liderando la oposición. En el caso de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Venezolana, al mando del general en jefe Vladimiro Padrino, que también funge las veces de ministro de Defensa, ha comunicado su apoyo irrestricto al orden constitucional venezolano y a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Nicolás Maduro, por su parte, ha cortado relaciones con Estados Unidos, retirando el personal diplomático de las misiones diplomáticas en Estados Unidos. Ha calificado la acción de Guaidó como un golpe de Estado, lo ha descalificado con distintos epítetos, pero no ha tomado ninguna acción contra la oposición. Ha habido un llamado al diálogo por parte de Nicolás Maduro que Juan Guaidó ha rechazado. Bien, frente a esto, ¿cómo podría tomar lugar este escenario donde Nicolás Maduro reprime drástica pero rápidamente a la oposición venezolana? Y esto empieza por lo último que expliqué, el llamado al diálogo. Como lo dije en el video anterior, Nicolás Maduro estratégicamente le conviene que se lo perciba como que está en un modo defensivo. ¿Qué significa eso? Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, necesita ser puesto en una situación donde la oposición venezolana tome una medida de agresión contra las fuerzas de seguridad o la institucionalidad de gobierno de Venezuela. Tiene que ser alguna acción que le permita a Nicolás Maduro, con un nivel medianamente claro de objetividad, argumentar que la oposición ha sido la primera agresora. Yo no estoy diciendo que el régimen del PSV no haya agredido y victimizado a los venezolanos ya lo suficiente por 10 años. No, eso es claro, el PSV lo ha hecho primero. Sin embargo, para ser perseguido como en modo defensivo, Nicolás Maduro necesita esperar una acción concreta. Esto, de cierta manera, le quita la iniciativa, que es la habilidad de incidir en los eventos en el terreno con el uso de la fuerza letal, a Nicolás Maduro y la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Pero todo lo que pierde en iniciativa, Nicolás Maduro lo gana en capital político para ser percibido como me estoy defendiendo y estoy defendiendo a Venezuela. No estoy usando la fuerza agresiva y ofensivamente contra los opositores.
Entonces, hay un canjeo de iniciativa y de percepción aquí, que es importante sacrificar un poco de iniciativa para ganar percepción. Bien, aquí viene lo importante del anuncio de amnistía de la oposición venezolana. Juan Guaidó, como presidente interino, ha indicado que van a empezar a repartir fascículos de esta ley que la Asamblea va a pasar. Ojo que el Tribunal Supremo venezolano no reconoce a la Asamblea Nacional venezolana. Entonces, esto ya es una medida que de cierta manera combina insurrección con subversión del orden constitucional. Términos legales que al final del día no importan mucho, pero para que Nicolás Maduro pueda ser percibido como que está defendiendo el gobierno y el Estado venezolano, estos términos importan bastante. Entonces, Juan Guaidó y la oposición venezolana con esas acciones están haciendo precisamente lo que le conviene a Nicolás Maduro. Pero eso no es suficiente, no es lo suficientemente agresivo. Este escenario funciona si es que la oposición venezolana toma medidas de hecho agresivas con el empleo de uso de la fuerza. Aquí viene lo complicado. Como lo mencioné en el video anterior, la oposición venezolana no tiene acceso a armas, no tiene un acceso significativo a armas. Quizás hay gente que tiene acceso a armas de manera privada, pero no es lo suficientemente significativo para que las lleve a desafiar militarmente al gobierno, o al menos el inicio de una campaña de insurgencia. Pero precisamente eso es lo que Maduro necesita, y aún está a la espera de esto. En mi opinión y en mi estimación, yo veo muy posible que alguna facción de la oposición, debido a la esperanza que puede generar el reconocimiento por parte de Estados Unidos y la promesa de apoyo material, que no se ha especificado si va a haber apoyo militar, precisamente tome un paso más adelante de lo que Juan Guaidó está proponiendo, que en este momento es una especie de resistencia civil, ya con visos de insubordinación, y eso está atado a su insurrección. Una parte de la oposición venezolana puede romper con eso y ya tomar una medida agresiva contra el gobierno o los agentes de gobierno en Venezuela, que las Fuerzas Armadas y la policía siempre son agentes de gobierno. Entonces, en ese caso, eso sí va a detonar la reacción de Maduro y la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Aquí vienen lo importante de las acciones de Rusia y la República Popular China en este caso. En materia de relaciones internacionales y seguridad internacional, los estados tienen dos cosas que son muy similares a una póliza de vida. Esas dos cosas son el acceso y uso de armas nucleares y la posesión directa o indirecta de un voto con derecho a veto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Básicamente, en materia internacional, para usar la fuerza, ya sea en apoyo a víctimas de abuso humanitario, o ya sea en defensa legítima de las fronteras o la integridad de un Estado, la Carta de Naciones Unidas dice que eso, en caso que no sea un acto de legítima defensa de un Estado, tiene que ser autorizado o por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por alguna entidad regional reconocida por las Naciones Unidas. Puede ser la OEA, puede ser, en el caso de América tiene que ser la OEA. Como esto es una situación donde la fuerza militar se usaría para apoyar a los venezolanos para evitar una crisis humanitaria, esto necesita una autorización del Consejo de Seguridad. La relación que tiene de apoyo Maduro con China y con Rusia le permite el acceso indirecto a ese voto con poder de veto. ¿Qué significa eso? Que Rusia y China, a pesar de que hay una mayoría en el Consejo de Seguridad que decida autorizar la fuerza en favor de la defensa de los venezolanos para evitar una crisis humanitaria donde se los masacre, pueden vetar esa resolución. Y esa resolución no pasa. Y así se puede usar aún la fuerza, pero ese uso ya es ilegal, como pasó en Irak en el 2003, en la segunda invasión de Estados Unidos a Irak. Fue un uso ilegal, básicamente. Estados Unidos logró el apoyo de algunos aliados, se le llamó la coalición
the coalition of the willing, pero no tuvo la legitimidad que tuvo la primera invasión, que sí fue autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, en este caso en concreto, China y Rusia saben de que el Consejo de Seguridad no es un asunto que se deban de preocupar. Y en ese sentido su respaldo le da vigor a la posición política de Maduro y le permite mayor flexibilidad para cambiar iniciativa por percepción y esperar el momento adecuado para reaccionar drásticamente contra la oposición venezolana ya en estado de insurrección. Entonces, esto deja a Estados Unidos en una situación muy complicada. Estados Unidos ha prometido apoyo material y no se sabe si ese apoyo material va a venir directamente o a través de Colombia, que es un aliado regional muy importante. Pero hay dos puntos muy considerables. La oposición venezolana no tiene acceso al control de la fuerza por este momento, así que el acceso al espacio aéreo, marítimo y terrestre de Venezuela está a cargo del gobierno de Nicolás Maduro. Es muy difícil que Estados Unidos pueda poner a disposición de la oposición venezolana recursos logísticos o recursos militares sin primero entrar en una guerra con Venezuela. En una situación donde Rusia y China ya han apoyado a Venezuela a nivel del Consejo de Seguridad y donde hay contratistas de seguridad rusos en Venezuela, eso crea otras consideraciones para Estados Unidos que pueden hacer cumplir esa promesa de apoyo muy difícil. Podría haber una situación en la cual a través de Colombia ese apoyo se envía por vía terrestre. Sin embargo, de nuevo, la frontera es custodiada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, al mando de Nicolás Maduro. Entonces, de nuevo, sería Colombia la que tiene que entrar en una situación de conflicto militar con Venezuela, en la frontera colombo-venezolana. Entonces, esto hace que, aunque Nicolás Maduro en este momento está sacrificando iniciativa, él está en una situación en la cual él puede esperar un poco, al menos. La oposición venezolana no puede esperar. Va a llegar un momento en el cual la oposición venezolana va a tener que tomar medidas ya de hecho, o una facción de ella va a creer que tienen que tomar medidas de hecho, y este tipo de promesas, como las promesas que hace Estados Unidos, hacen de esa acción más probable por el problema del riesgo moral. Como creo que lo expliqué en el video, no sé si lo expliqué en el video anterior, estaba conversando sobre esto con un ecuatoriano hace algunos días. El problema del riesgo moral es que las personas cambian su comportamiento cuando saben que tienen cobertura que les permite evitar las consecuencias de su comportamiento. Por eso es que los seguros médicos en todas partes del mundo, cuando uno recién los contrata, dicen, bueno, yo te cubro a partir de los 3 meses ese tipo de tratamiento, a partir del año ese tipo de tratamientos, porque no quieren que ustedes empiecen a comportarse de una manera en que por tener un seguro no se cuidan de su salud. Es el mismo problema en insurrecciones. En este momento, la promesa de apoyo a Estados Unidos puede hacer que la oposición venezolana o una parte de la oposición venezolana cometan acciones más riesgosas, con mucho menor probabilidad de éxito, y eso las expone a ser drásticamente suprimidas por parte del gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas. Entonces, así es como este escenario puede tener un desenlace. Nicolás Maduro espera el momento adecuado para que la oposición o una parte de la oposición tomen una acción agresiva contra el gobierno venezolano. Esto no encuentra un apoyo material efectivo de los países que han reconocido a Juan Guaidó, y básicamente la oposición ha abierto un frente que no puede defender y por el cual Nicolás Maduro y las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas la reprimen brutalmente. Claro que la represión sería enfocada a sus principales dirigentes, tratando de minimizar el derramamiento de sangre en la población civil, de tal forma que tampoco se le haga muy difícil a Rusia y China defender el veto a nivel del Consejo de Seguridad. Pero créanme, Rusia y China han defendido su veto en la guerra civil de Siria, que hasta hoy lleva casi 500.000 muertos. Porque 2.000 o 4.000 personas mueran en Caracas no va a cambiar su posición a nivel del Consejo de Seguridad. Entonces,
así este desenlace, este escenario termina en un desenlace muy trágico donde, lastimosamente, el gobierno venezolano logra reprimir exitosamente a la insurrección que enfrenta en este momento. Con esto los voy a dejar el día de hoy. Espero que esto sea de utilidad, mi mayor solidaridad con los venezolanos en este momento. Creo que esto hace muy necesario que Ecuador abra sus puertas de la manera más sostenible posible. Y creo que eso hace necesario también que por un sentimiento de solidaridad humana, le bajemos un poco a las generalizaciones que han surgido por causa del crimen de un ciudadano venezolano, que han desembocado en actitudes casi xenófobas dentro de las autoridades del Ecuador. Si en realidad nos importa lo que está pasando en Venezuela, tan importante como reconocer al gobierno de Juan Guaidó, es que el gobierno ecuatoriano baje el tono, se revea el pedido de pasado judicial y se implementen otras medidas que pueden cuidar de la seguridad de los ecuatorianos sin negarle la asistencia que los venezolanos tanto necesitan en este momento. Les deseo una muy bonita tarde desde Londres a todos ustedes, amigos y amigas, y tengan un excelente fin de semana. Pásenlo muy bien y como lo ven, tengo la gloriosa puesta el día de hoy. Un abrazo.